Hace 10 años prometió volver por mí. Esta noche me encontró sangrando en un callejón con una pistola en mi cabeza. Y me reclamó como si nunca hubiera estado perdida. Mi cuerpo gritaba por descanso mientras me abría paso por la entrada de servicio de la torre. Financiera Blackwell. Las 2 de la madrugada, y la ciudad se sentía como un cementerio con rascacielos como lápidas. Había pasado las últimas 6 horas en manos y rodillas fregando pisos de oficina que estarían sucios otra vez al mediodía, todo por $13 la hora que apenas nos mantenía a mí y a Megan a flote. Las bolsas de plástico del supermercado se clavaban en mis palmas mientras empezaba el viaje familiar a casa. Pan con descuento del contenedor de desechos de la panadería. Ibuprofeno genérico porque la marca registrada costaba $3 más. La medicación de Megan, la alternativa barata que no funcionaba tan bien. Pero era todo lo que podía permitirme. Cada artículo en estas bolsas representaba un cálculo. Un sacrificio, una elección entre malo y peor. El distrito financiero se vació hace horas, dejando atrás solo sombras en la persona sin hogar ocasional acurrucada en los portales. Mantuve mi cabeza baja y mi paso rápido. 40 minutos a pie en lugar de tomar el autobús. Me ahorraba $4.50 cada trayecto. $9 al día, $63 a la semana. Eso eran 2 dosis de la medicación de Megan. Las matemáticas eran simples, brutales. E ineludibles. Empezó una llovizna ligera a mitad de mi caminata. Del tipo que no parece mucho hasta que te das cuenta de que estás empapada. Mi chaqueta raída ofrecía tanta protección como papel de seda. El frío se filtraba en mis huesos, uniéndose al dolor permanente que vivía ahí ahora. 26 años y me sentía anciana. Agotada, vaciada por años de simplemente sobrevivir. Estaba pasando por la entrada de un callejón entre 2 almacenes con las persianas cerradas, cuando escuché voces masculinas. Agresivas. El tipo de tonos que hacían que las mujeres inteligentes cruzaran la calle y caminaran más rápido. Pero cruzar significaba añadir 5 minutos a mi ruta. Y mis pies ya estaban sangrando en estos zapatos con las suelas gastadas. 48 horas, eso es lo que dije la última vez. Se me cayó el estómago. Reconocí esa voz. Víctor. Uno de los ejecutores rusos que trabajaba para la organización Sokolov. La gente que era dueña de las deudas de mi difunto esposo. Que me poseía esencialmente. Hasta que pagara $85,000. Que nunca había pedido prestados. Traté de pasar desapercibida. Pero los ojos de Víctor me encontraron como un depredador detectando una presa. Lauren Vázquez salió del callejón. Y pude oler el vodka en él desde 6 pies de distancia. Otros 2 hombres lo flanqueaban. Ambos construidos como refrigeradores. Qué gracioso verte aquí. Me ahorra un viaje a ese apartamento de mierda tuyo. Mis dedos se apretaron en las bolsas del supermercado. Te dije la semana pasada. Necesito más tiempo. Mi hermana está enferma. Estoy trabajando turnos dobles. ¿Tu hermana? La risa de Víctor era fea. Sí, sé sobre la pequeña Megan. 18, ¿verdad? Niña enferma. Sería una pena si algo pasara que la pusiera más enferma. El hielo inundó mis venas. No te atrevas. Cerró la distancia entre nosotros en 2 zancadas y me agarró el brazo lo suficientemente fuerte como para dejar. Moretones. 48 horas, o venimos a cobrar. Y tal vez no solo te llevemos a ti. Tal vez la llevemos a ella también. Las chicas bonitas valen buen dinero. Incluso las enfermas. Las bolsas del supermercado cayeron de mis dedos entumecidos. Esto era todo. Así era como moría, o peor. En un callejón a las 2 de la madrugada. Asesinada por las deudas de un hombre con el que me habían obligado a casarme. Un hombre al que había odiado cada día de nuestra unión misericordiosamente breve. Los faros cortaron la llovizna como cuchillas gemelas. Un vehículo se acercó con silencio depredador. Una SUV negra que gritaba dinero y peligro a partes iguales. Se detuvo en la acera.
el motor ronroneando como un gato satisfecho. La puerta trasera se abrió. Un hombre salió, incluso bajo la tenue luz de la calle. Incluso a través de la lluvia ligera. Pude decir que este no era alguien a quien ignorar. Alto, fácilmente 1,9 metros, con hombros que hablaban de violencia contenida. Su traje probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Tela de carbón perfectamente confeccionada que de alguna manera permanecía impoluta a pesar del clima. Otros 3 hombres salieron con él. Todos portándose con la misma amenaza controlada. Déjala ir. Las palabras vinieron con un acento que no pude ubicar. No ruso o italiano tal vez. La voz era silenciosa, controlada. Pero llevaba autoridad absoluta. El agarre de Víctor en mi brazo se aflojó ligeramente. Reconoció algo en este hombre. Algo que lo hizo dudar. Esto no te concierne. Asunto privado, lo estoy haciendo mi asunto. Y el hombre se acercó más. Y más detalles se resolvieron en la débil luz. Cabello oscuro peinado hacia atrás desde un rostro de ángulos afilados y bordes más duros. ¿Para quién trabajas? Nikolai Sokolov. La voz de Víctor había perdido parte de su arrogancia. ¿Quién diablos eres tú? Gabriel Fioraldi. El nombre cayó entre ellos como una hoja. Su deuda ahora me pertenece a mí. Considérala pagada en su totalidad a partir de este momento. Fioraldi. El nombre no significaba nada para mí. Pero claramente significaba algo para Víctor. El ruso soltó mi brazo completamente. Dando un paso completo hacia atrás. Al jefe Sokolov no le va a gustar esto. Esa deuda es nuestra por derecho. El jefe Sokolov puede hablarlo conmigo directamente si tiene algún problema. El tono de Gabriel no había cambiado. Aún silencioso. Aún controlado. De alguna manera, eso lo hacía más aterrador. Ahora vete. Antes de que decida que no me gusta cómo la estabas tocando. Víctor me miró, luego a Gabriel. Claramente calculando sus posibilidades. Cualquiera que fuera el cálculo que hizo. No dio resultado. Él y sus hombres se retiraron hacia un auto que no había notado estacionado más abajo en la calle. Lanzando miradas por encima del hombro como perros esperando ser pateados. Me quedé inmóvil mientras sus motores arrancaron y se alejaron a toda velocidad en la noche. La llovizna continuaba cayendo. Empapando mi chaqueta. Pegando mi cabello a mi cráneo. Mis bolsas del supermercado yacían esparcidas sobre el pavimento mojado. El pan probablemente arruinado. Gabriel se movió hacia mi campo de visión. Estudiándome con una intensidad que hizo que mi piel se erizara. De cerca, la luz tenue reveló más. Una cicatriz que corría verticalmente por su barbilla. Otra cortando su ceja izquierda. Su nariz había sido rota al menos una vez y sanó torcida. Estas no eran cicatrices decorativas. Eran el mapa de una vida violenta. Has estado trabajando en la Torre Blackwell durante 8 meses. Habló como si estuviera comentando sobre el clima. Turno de noche 6 días a la semana. Caminas a casa para ahorrar el dinero del autobús. Te detienes en el mercado de García cada martes para comprar comestibles. Tu hermana Megan tiene citas en el centro médico del condado cada viernes. El horror se deslizó por mi columna vertebral. ¿Cómo sabes eso? Te he estado observando durante una semana. Desde que te encontré a través de los registros del hospital de tu hermana. Inclinó la cabeza ligeramente. No me reconoces. ¿Verdad? Algo en su voz me hizo mirarlo realmente. No como una amenaza. No como otro hombre tratando de hacerme daño. Sino como una persona. Esos ojos. Café oscuro, casi negro. Con una intensidad que parecía ver directamente a través de cada muro que había construido alrededor de mí misma. Durante la última década. Esos ojos. Conocía esos ojos. Las bolsas del supermercado se deslizaron de mis dedos entumecidos. No, estás muerto. Tienes que estar muerto. Lauren Mitchell. Dijo mi nombre de soltera.
El que no había usado desde que me habían obligado a casarme con Tommy Vázquez hace 2 años. No Lauren Vázquez. Nunca fuiste realmente suya, ¿verdad? Gabriel. Gabriel Fieraldi. El chico que me había protegido cuando éramos adolescentes creciendo en el mismo proyecto de Viviendas Infernal. El chico que me había besado en una azotea y prometido volver por mí cuando fuera lo suficientemente fuerte. El chico cuya familia entera había sido masacrada frente a él hace 10 años. ¿Quién desapareció en la noche? Sangrando por una docena de heridas. A quien escondí durante 5 días en un sótano abandonado. Y luego nunca volví a ver. El chico al que había amado. El chico que había roto mi corazón al dejarme atrás. Toda la rabia, todo el dolor. Todo el agotamiento y miedo y desesperación de la década pasada se cristalizó en furia. Ardiente. Hijo de perra, algo parpadeó en su expresión. Sorpresa, tal vez. ¿Puedo explicar? Explicar. Mi voz se alzó, haciendo eco en las paredes del almacén. Desapareciste hace 10 años. Ni una palabra, ni un mensaje, nada. Te esperé. Te creí. Y mientras tú andabas haciendo lo que sea que es esto. Señalé su traje caro. Sus escoltas armados. A mí me estaban golpeando prestamistas que pensaban que sabía dónde estabas. Me estaban obligando a casarme con un hombre que me usaba como saco de boxeo. Vi morir a mis padres en un incendio que fue provocado para castigarme por muertes que no debía. Mi hermana se está muriendo porque no puedo permitirme un tratamiento real. ¿Y tú has estado qué? ¿Observándome? Por una semana. ¿Lauren? No. Las lágrimas quemaron calientes contra mis mejillas frías y me odié por ellas. ¿No te atrevas a decir mi nombre como si me conocieras? Te fuiste. Prometiste volver y simplemente me dejaste ahí para pudrirme. Él absorbió cada palabra como golpes físicos. La mandíbula tensándose con cada acusación. Cuando finalmente me quedé sin aliento. Sin palabras, sin nada. Habló en voz baja. Fui a Sicilia. Con mi tío, la única familia que me quedaba. Pasé 5 años aprendiendo cómo sobrevivir en un mundo que de otro modo me habría matado. Regresé hace 3 años y construí poder. Construí recursos específicamente para poder encontrarte y protegerte. Me tomó 2 años localizarte porque cambiaste tu nombre cuando te casaste. Se supone que eso lo hace mejor. Que estuvieras convirtiéndote en esto. Ni siquiera sabía cómo llamarlo. Mientras yo me estaba ahogando. No. Sencillo. Honesto. Nada lo mejora. Pero estoy aquí ahora. Y esa deuda que Víctor mencionó. Se acabó. No le debes nada a los Sokolowes. Ahora me debes a mí. No quiero deberte nada. Demasiado tarde. La deuda se transfiere en el momento en que la reclamé. Lo que significa que me perteneces hasta que se pague. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Súbete al auto. Te llevaré a casa. Prefiero caminar. 40 minutos bajo la lluvia. Tus zapatos tienen agujeros. Estás lo suficientemente agotada como para colapsar. Señaló hacia la SUV. Súbete al auto, Lauren. No. Nos miramos fijamente bajo la llovizna. Una década de historia y dolor entre nosotros. Finalmente él retrocedió. Entonces mis hombres te seguirán. Para asegurarme de que llegues a casa sana y salva. Porque Nikolai Sokolov acaba de enterarse de que tomé su propiedad. Y no va a estar contento por eso. Las implicaciones de eso se fueron asimilando lentamente. Acabas de ponerme una diana encima. La diana ya estaba ahí. En el momento en que heredaste las deudas de Tommy Vázquez. Solo lo hice oficial. Regresó al SUV. Entonces se detuvo con la puerta abierta. Ahora está siendo vigilada. Lauren. Por mí y por personas que quieren hacerme daño a través de ti. Esa es la realidad. Puedes aceptar mi protección. O puedes seguir fingiendo que estás bien por tu cuenta.
De cualquier manera, no voy a desaparecer otra vez. Subió al vehículo y avanzó lentamente, siguiendo mi ritmo mientras juntaba mis víveres arruinados. El pan estaba empapado. La botella de medicina había rodado hacia la cuneta. Todo se sentía simbólico. Como si mi vida se filtrara hacia el agua sucia de lluvia. Caminé. El SUV me siguió por detrás. Los faros iluminando mi camino por las calles vacías. 40 minutos de humillación. La sensación de esos ojos en mi espalda. Recordando a un chico al que había amado. Y tratando de reconciliarlo con este extraño peligroso. Cuando llegué a mi edificio, Gabriel emergió una vez más. Me entregó un sobre grueso sin decir palabra. Adentro pude sentir el peso del efectivo y algo más pequeño. Una tarjeta de presentación. Primer pago. Su voz era suave. Esto no ha terminado. Apenas ha comenzado. La SUV se alejó, dejándome parado en la lluvia con más dinero del que había visto en años. Y el fantasma de una promesa en la que había dejado de creer hace mucho tiempo. No dormí. ¿Cómo podría hacerlo? Sabiendo que ese sobre contenía suficiente dinero para pagar 3 meses del tratamiento de Megan. Me senté en nuestra desvencijada mesa de la cocina hasta el amanecer. Contando billetes de $100 con manos temblorosas. $100.000. Más dinero del que había visto en toda mi vida. Simplemente entregado por un fantasma que se había vuelto un extraño. Cuando la pálida luz de la mañana finalmente se filtró por nuestras ventanas agrietadas. Revisé a Megan, aún durmiendo. Sin fiebre por una vez. Besé su frente y salí sigilosamente para mi turno matutino en el restaurante. Exhausto pero funcional. Había trabajado con menos sueño antes. El pasillo afuera de nuestro apartamento me detuvo en seco. 2 hombres en trajes oscuros estaban apostados como centinelas. Uno a cada lado de nuestra puerta. Se enderezaron cuando me vieron. Las manos moviéndose instintivamente hacia el interior de sus chaquetas. Señora Vascas. El más alto asintió respetuosamente. Estamos aquí para asegurar su seguridad. No pedí guardias. El señor Firealdi insiste. Por supuesto que lo hizo. Los empujé para pasar. Tomé las escaleras porque esperar el ascensor significaba más tiempo bajo sus vigilantes ojos. Me siguieron a una distancia discreta. Sombras que no podía quitarme de encima. La SUV negra de anoche estaba estacionada frente al restaurante cuando llegué para mí. Turno. Vehículo diferente, mismo mensaje. Estaba siendo vigilada, controlada. Poseída por un hombre que pensaba que arrojarme dinero borraba una década de abandono. Mis manos temblaron mientras servía café. Tomé órdenes. Entregué platos de comida grasosa a clientes que apenas me miraban. Cada vez que se abría la puerta, me sobresaltaba. Cada vez que pasaba un auto, revisaba si era el suyo. La otra mesera María seguía preguntando si estaba bien. Mentí y dije que estaba bien. La hora pico del almuerzo terminó. Recogí mis propinas, $43.60. Y me dirigí a casa. Esos malditos guardias siguiéndome como sombras bien vestidas. Subí las escaleras a nuestro apartamento. Llaves ya en mano. La puerta estaba sin seguro. El pánico inundó mis venas. Yo la había cerrado con llave. Siempre la cerraba con llave. La revisaba 3 veces. Porque Megan estaba adentro y vulnerable. Irrumpí a través de ella. Lista para pelear o gritar, o ambas cosas. Gabriel estaba sentado en mi sofá desgastado como si fuera suyo. Megan estaba despierta, apoyada con almohadas. Hablándole animadamente sobre algún libro que aparentemente le había traído. Se veía más feliz de lo que la había visto en meses. Lauren, me sonrió radiante. Gabriel me trajo toda la serie de Chronicle. Los que yo quería pero no podíamos permitirnos. Y dice que conoce a un doctor que podría ayudar con mi tratamiento. Mi visión se estrechó. Megan, ve a tu habitación.
Su sonrisa se desvaneció. Pero ahora, por favor, le lanzó una mirada confundida a Gabriel antes de arrastrarse al dormitorio que compartíamos, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. En el momento en que el pestillo hizo clic, me volví hacia él. ¿Cómo te atreves a irrumpir en mi apartamento? Gabriel permaneció sentado, exasperantemente calmado. No irrumpí. El casero me dejó entrar. ¿Sobornaste a mi casero? Compré el edificio esta mañana. Así que técnicamente me dejé entrar a mi propia propiedad. Hizo un gesto hacia el techo manchado de agua. Este lugar es un peligro para la salud. No deberías estar viviendo aquí. Vete. Pagué por el tratamiento de Megan. 3 meses por adelantado. La clínica llamó para confirmar. No tenías derecho. Mi voz se quebró. No tienes derecho a actuar a mis espaldas para tomar decisiones sobre mi hermana sin preguntarme. Necesitas ayuda. No pedí tu ayuda. No te pedí que te metieras en mi vida para tirar dinero como si eso arreglara todo. Ahora estaba temblando. 10 años de rabia y dolor derramándose. No puedes simplemente comprarme, Gabriel. No soy una propiedad que adquieres porque te sientes culpable. Se puso de pie lentamente. Y recordé lo grande que era. Cuánto espacio ocupaba en mi pequeño apartamento. Ahora me debes. Así es como funciona esto. La deuda se transfirió de Sokolov a mí el momento en que la reclamé. No acepté eso. No tenías que hacerlo. Así no es como funciona la deuda en mi mundo. Sus ojos estaban duros, calculadores. Me perteneces hasta que esté pagada. Así que sí, puedo tomar decisiones sobre tu situación de vivienda. El tratamiento de tu hermana. Tu seguridad. Porque ahora eres mía. La posesividad en su voz me envió escalofríos por la columna. No enteramente por miedo. Esa era la peor parte. Alguna parte traidora de mí respondió a su intensidad. A ser deseada con tal certeza absoluta. No quiero ser de nadie. Susurré. Demasiado tarde. Se acercó más. Y ahora podía olerlo. Colonia cara mezclada con algo más oscuro. Más primitivo. Puedes pelear conmigo sobre esto, Lauren. Pero perderás. O puedes aceptar mi ayuda y dejarme protegerte a ti y a Meg de la manera en que debería haber estado haciéndolo durante la pasada década. No me estás protegiendo. Me estás controlando. A veces son la misma cosa. Quería golpearlo. Quería gritar. En cambio, me quedé allí temblando con furia impotente mientras él caminó hacia mi puerta. Pausando con su mano en el marco. Volveré esta noche. Tenemos cosas que discutir. No te molestes. Volveré de todos modos. Se fue cerrando la puerta suavemente detrás de él, dejándome en los restos de mi independencia cuidadosamente mantenida. La semana que siguió se convirtió en una pesadilla surrealista. Gabriel aparecía constantemente, trayendo comestibles que no había pedido, reemplazando mis muebles rotos con piezas caras que no pertenecían a este apartamento, tratando de convencerme de renunciar a mis trabajos. Rechacé todo por pura terquedad. Incluso cuando rechazar significaba comer sopa enlatada en lugar de comida fresca. Incluso cuando mi espalda gritaba de dolor por dormir en ese sofá terrible. Porque había rechazado su oferta de un colchón nuevo. Mis compañeros de trabajo notaron a los hombres de traje que siempre estaban cerca. Hicieron preguntas que no podía responder. María pensó que tenía un novio rico. La dejé creerlo. Más fácil que explicar que había sido comprada por mi amor adolescente que había regresado como un jefe de la mafia. Megan, sin embargo. Ella vio todo lo que traté de ocultar. Me arrinconó el cuarto día. Cuando Gabriel se había ido después de otra discusión sobre aceptar su ayuda. ¿Lo amas? No era una pregunta. Amo a quien él solía ser. Él sigue siendo esa persona. Solo que más. Ella abrazó sus rodillas contra su pecho. Viéndose demasiado delgada.
Demasiado frágil. Me preguntó sobre mi diagnóstico. Sobre las opciones de tratamiento. Él escuchó a Lauren, realmente escuchó. Y te mira como si fueras lo único en el mundo que importa. Es peligroso, Meg. También lo es morir lentamente porque no podemos permitirnos el tratamiento adecuado. Ella sostuvo mi mirada firmemente. Sé que tienes miedo. Pero tal vez déjalo ayudar. Solo un poco no pude responder a eso. Porque ella tenía razón. Y lo odiaba. Gabriel apareció esa noche. Como había prometido o amenazado. Nos sentamos en mi cocina que apenas cabían 2 personas. Y me habló sobre Sicilia. Sobre aprender a sobrevivir en un mundo donde la debilidad significaba la muerte. Sobre construir poder específicamente para encontrarme. Su voz era práctica. Clínica, describiendo la violencia como alguien más describiría su día de trabajo. ¿Por qué yo? Finalmente pregunté. 10 años, Gabriel. Podrías haber tenido a cualquiera. ¿Por qué obsesionarte con alguien que? Porque eres mía. Lo dijo con absoluta certeza. Eras mía a los 16. Eres mía ahora. Nada de lo que pasó en el medio cambia eso. La intensidad en sus ojos oscuros hizo que se me cortara la respiración. Eso no es amor. Eso es posesión. Tal vez sea ambas cosas. Antes de que pudiera responder. Las luces se apagaron. No solo en nuestro apartamento. Todo el edificio se sumió en la oscuridad. Gabriel se puso de pie al instante. Teléfono ya fuera, hablando rápidamente en italiano con alguien. Quédate aquí. Echa el seguro detrás de mí. No se lo abras a nadie. ¿Qué está pasando? La gente de Souka Loft. Cortaron la electricidad. Sacó una pistola de algún lugar que no había visto. Revisándola con una eficiencia práctica que me aterrorizó. Están haciendo su jugada. Se había ido antes de que pudiera procesar. Gritando órdenes a sus guardias en el pasillo. Corrí a la habitación de Megan. La encontré despierta y asustada. Nos acurrucamos juntas en la oscuridad. Escuchando gritos desde afuera. Luego disparos que nos hicieron encogernos a ambas. Duró tal vez 5 minutos. Se sintió como horas. Cuando las luces parpadearon y volvieron a encenderse. Gabriel estaba parado en la entrada de mi habitación. Camisa desgarrada, sangre en los nudillos. No era su sangre, me di cuenta con nauseabunda certeza. Hagan una maleta, los dos. Ahora, ¿qué pasó allá afuera? Rusos diferentes a los de anoche. Soukalov está enviando un mensaje de que no acepta la transferencia de la deuda. Me miró. Y vi algo crudo bajo su exterior controlado. Miedo. Están escalando. Ya no estás segura aquí. Entonces huimos. Dejamos que nos echen de nuestro hogar. Tu hogar es una trampa mortal con una sola salida y sin seguridad. Mi hogar es una fortaleza. Se agachó poniéndose a mi nivel. Por favor, Lauren, por una vez. Solo confía en mí. No puedo protegerte aquí. La policía rompió algo en mí. Nunca lo había oído decir antes. No en esta vida. Miré a Megan, pálida y temblando. Y supe que ya no tenía otra opción. Solo hasta que esto se calme. Dije, temporalmente por supuesto. Pero algo en su expresión decía que estaba mintiendo. Que una vez que entrara en su mundo, nunca saldría de nuevo. Comencé a empacar. Con las manos temblando. Mientras Gabriel hacía llamadas telefónicas y su guardia aseguraba el edificio. Fuera de mi ventana, pude ver a 2 hombres en el suelo. Sin moverse. Esta era mi vida ahora. Sangre y violencia y un hombre que me reclamaría como si fuera territorio por conquistar. Y la peor parte. Algún rincón oscuro de mi alma susurraba que había estado esperando a que él regresara y me reclamara. Todo este tiempo. Gabriel se mudó a mi vida como un ejército conquistador. En las 48 horas posteriores al incidente del tiroteo en nuestro pasillo.
Había instalado un sistema de seguridad tan sofisticado que probablemente rastreaba mis latidos. Reforzó nuestra endeble puerta con algo que parecía a prueba de balas. Y estacionó guardias armados en turnos rotativos fuera de nuestro apartamento. La privacidad se volvió un recuerdo distante. Un lujo que había dado por sentado hasta que hombres en trajes caros conocían mi horario mejor que yo. Misma. Seguí trabajando por pura obstinada rebeldía. Turno matutino en el restaurante. Limpieza nocturna en otro edificio de oficinas después de que el primero redujo mis horas. Cada paso que daba, las sombras me seguían. Los hombres de Gabriel, silenciosos y eficientes. Asegurándose de que nunca estuviera sola. Mis compañeros de trabajo dejaron de hacer preguntas cuando se dieron cuenta de que las respuestas los aterrorizarían. La peor parte no era la vigilancia. Era como Gabriel llenaba cada espacio que trataba de mantener vacío. Traía cena cuando trabajaba hasta tarde. Se instalaba en mi cocina como si perteneciera ahí. Arreglaba cosas con las que había aprendido a vivir rotas. El radiador que hacía ruido dejó de hacerlo. La ventana que no cerraba de repente selló perfectamente. Pequeñas invasiones que sumaban una ocupación completa. «Necesitas parar», le dije una noche después de que Megan se hubiera ido a la cama. Ella había estado poniéndose más fuerte con los tratamientos que él había pagado. El color regresando a sus mejillas. Y odiaba lo agradecida que eso me hacía sentir. Este merodeo, esta presencia constante. Es asfixiante. Gabriel se sentó en mi sofá. Viéndose completamente cómodo en mi apartamento estrecho a pesar de su traje caro. Estoy protegiendo mi inversión. No soy una inversión. Soy una persona. Eres ambas. Sus ojos oscuros me estudiaron con intensidad inquietante. Y estás agotada. Trabajar 2 empleos cuando ya no tienes que hacerlo es solo orgullo. Se llama independencia. Se llama estupidez. Se inclinó hacia adelante, codo sobre las rodillas. Solo debes $100,000, Lauren. Podrías trabajarte hasta morir y no pagar eso en 5 años. O podrías aceptar mi ayuda y enfocarte en cosas que realmente importan. ¿Cómo qué? Ser tu mujer mantenida. Algo peligroso parpadeó en su expresión. ¿Es eso lo que piensas que es esto? ¿Cómo más lo llamaría? Pagas mis cuentas, controlas a dónde voy. Decides que es seguro para mí. Eso no es protección. Gabriel. Eso es posesión. Tal vez quiero poseerte. Lo dijo tan tranquilo. Como si estuviera hablando del clima. ¿Sería tan terrible? Ser mía completamente. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. No puedes simplemente decir cosas así. ¿Por qué no? Es la verdad. Se puso de pie. Y de repente mi pequeña sala se sintió aún más pequeña. He pasado 10 años construyendo poder específicamente para poder encontrarte y tenerte. No voy a disculparme por querer lo que es mío. Nunca fui tuya para empezar. Siempre fuiste mía. Cerró la distancia entre nosotros en 2 zancadas. Desde la primera vez que te vi a los 16. Aterrorizada en ese pasillo del proyecto habitacional. Me pertenecías entonces. Me perteneces ahora. Lo único que ha cambiado es que ahora tengo los recursos para realmente protegerte. Atrapándome, amándote. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Incluso cuando estaba en Sicilia recibiendo una paliza de los entrenadores de mi tío. Incluso cuando estaba matando mi camino a través de las filas Fioraldi para convertirme en jefe. Tú eras la razón. Cada elección brutal, cada compromiso con mi conciencia. Era para poder regresar lo suficientemente fuerte para mantenerte a salvo. No podía respirar. No podía pensar más allá de la cruda honestidad en su voz. Ya no me conoces. Entonces déjame aprender. Su mano se alzó lentamente. Dándome tiempo para apartarme. No lo hice. Sus dedos trazaron mi mandíbula con una gentileza sorprendente. Cuéntame sobre los últimos 10 años. Cuéntame todo lo que me perdí. Así que lo hice. Quizás porque estaba cansada de cargarlo sola.
Quizás porque alguna parte de mí había estado esperando una década para hacerle entender el costo de su ausencia. Le conté sobre los prestamistas que me habían golpeado hasta sangrar buscándolo. Sobre ser forzada a casarme con Tommy Vázquez. 8 meses después de que mis padres murieron. En un incendio que fue como castigo por deudas que yo no debía. Sobre un esposo que usaba mi cara como saco de boxeo. Pero nunca me tocó sexualmente. Porque las drogas habían destruido todo lo que lo hacía hombre. Murió debiendo más de lo que valía. Dije sin expresión. Le dispararon en algún trato que salió mal. No lloré en su funeral. No sentí nada más que alivio de que hubiera terminado. Y entonces me di cuenta de que no había terminado. Porque sus deudas se transfirieron a mí. Y Megan fue diagnosticada y he pasado el último año y medio solo tratando de sobrevivir un día a la vez. La mandíbula de Gabriel se había tensado. Un músculo saltando bajo su piel cicatrizada. Debería haberte encontrado antes. Nunca deberías haberte ido. Tenía 18 años y me desangraba por una docena de heridas. Quedarme nos habría matado a ambos. Su pulgar rozó mi pómulo. Mi tío y Sicilia eran la única familia que me quedaba. Don Salvatore. Él me entrenó. Me enseñó cómo sobrevivir en un mundo donde la debilidad significa muerte. 5 años pasé allí. Aprendiendo cosas que te darían pesadillas. Después regresé y pasé 3 años más luchando para llegar a la cima del miedo de toda la organización. ¿Por qué ellos específicamente? Porque tenían territorio, recursos y, más importante, tenían historia con los supuestos amores que mataron a mi familia. Sus ojos se volvieron fríos, distantes. Me tomó 3 años eliminar a cada hombre directamente responsable de esa masacre. Hice cosas de las que no me siento orgulloso. Me convertí en alguien que mi yo de 18 años no reconocería. Pero lo hice para ser lo suficientemente fuerte para que nadie pudiera hacerte daño nunca más. Nikolai Sokolov sigue vivo. Le señalé. Nikolai no estuvo involucrado en la masacre original. Era solo un niño, tal vez de 15 años. Sus tíos ordenaron el asesinato de mi familia. Y maté a cada uno de ellos. La voz de Gabriel era pragmática. Clínica. Nikolai heredó los restos hace 2 años y reconstruyó. Me está cazando por venganza. No porque haya sido personalmente agraviado. Un tipo diferente de amenaza. La manera casual en que hablaba de asesinatos debería haberme aterrorizado. En cambio, tenía una especie retorcida de sentido. Este era su mundo ahora. Su realidad. La violencia es estrategia de negocios. Pensé en ti cada día. Admití en voz baja. Te amé y te odié en igual medida. Algunas noches soñé que regresabas. Otras me imaginaba que estabas muerto para poder finalmente dejar de esperar. Estoy aquí ahora. ¿Y tú? ¿O esto es solo otra versión de irte? Dices que me quieres, pero lo que realmente quieres es absolución. Probar que tomaste la decisión correcta al abandonarme. Su mano se tensó en mi rostro. No dolorosamente, pero firmemente. Te quiero a ti, no redención. No perdón. A ti, desordenada y enojada y dañada. Toda tú, Lauren. No soy algún premio por ganar. ¿Entonces qué eres? Su voz se volvió más grave. Íntimo. Dime que no sientes esto. Dime que 10 años realmente cambiaron lo que teníamos. Cambió todo. ¿Cambió cómo te sientes cuando estoy cerca? Ahora estaba apenas a 1 pulgada de distancia. Su aliento cálido contra mis labios. ¿Cambió el hecho de que eres mía? No importa cuánto lo resistas. Debería haberlo empujado lejos. Debería haber mantenido la distancia. Protegerme a mí misma. En cambio, me escuché susurrar. Odio que tengas razón. El beso era inevitable. Desesperado. 10 años de separación y anhelo se cristalizaron en el momento en que su boca reclamó la mía. No fue gentil ni dulce.
Era posesión y furia y necesidad todo retorcido junto hasta que no pude distinguir dónde terminaba mi ira y empezaba el deseo. Sus manos se enredaron en mi cabello, echando mi cabeza hacia atrás para mejor acceso. Agarré su camisa lo suficientemente fuerte como para desgarrar la tela. Años de rabia frustrada encontrando una salida en la violencia de cómo nos juntamos. Cuando me arrinconó contra la pared de la cocina. No protesté. Cuando su rodilla se presionó entre mis muslos. Jadeé contra su boca y lo acerqué más. Entonces la realidad se estrelló a través de la neblina. Empujé fuerte contra su pecho. Rompiendo el beso, tambaleándome hacia un lado para poner distancia entre nosotros. No puedo. Mi voz tembló. No puedo hacer esto. Gabriel se quedó perfectamente inmóvil. El pecho agitado, los ojos oscuros de deseo. ¿Por qué no? Porque en el momento en que me rinda, tú ganas y yo perderé cada pedazo de mí misma que he luchado por conservar. Me abracé a mí misma. De repente con frío. No seré otra cosa que poseas. Gabriel. No puedo. Esto no se trata de posesión. Todo contigo se trata de posesión. Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. No pides, tomas. No negocias, ordenas. Eso no es amor, eso es control. Y he tenido suficiente de ser controlada para toda una vida. Algo cambió en su expresión. No era ira, algo más profundo. Dolor, tal vez. Debajo de toda esa confianza peligrosa. Retrocedió dándome el espacio que necesitaba desesperadamente. Me iré bien, se detuvo en mi puerta. Pero no me voy a rendir contigo. Lauren. Con nosotros puedes huir, pero he pasado 10 años regresando a ti. Puedo esperar un poco más de lo que él se fue. Y me deslicé por la pared para sentarme en el suelo de mi cocina. Dedos presionados contra labios que aún ardían por su beso. La noche siguiente regresó como prometió. O amenazó. Había esperado ira, exigencias. Más intentos de romper mis defensas. En cambio, lo encontré dormido en mi terrible sofá. Demasiado alto para caber apropiadamente. Cabeza inclinada en un ángulo que dejaría su cuello gritando. Aún llevaba su traje de más temprano. Aunque se había quitado su chaqueta y pistolera. La vulnerabilidad de verlo así. Este hombre peligroso que comandaba ejércitos de criminales reducido a incomodidad abarrotada antes que dejarme desprotegida. Agrietó algo dentro de mi pecho. Agarré una manta y la puse sobre él cuidadosamente. Se movió pero no despertó. Y me retiré al dormitorio que compartía con Megan antes de que pudiera hacer algo estúpido como alisar el cabello de su frente. La mañana trajo noticias que destrozaron nuestra frágil paz. El restaurante donde había trabajado por las mañanas se había quemado durante la noche. Incendio provocado, dijo el inspector de incendios. Acelerante vertido a través de la ranura del correo. Llamas extendiéndose lo suficientemente rápido como para que si alguien hubiera estado adentro, no habrían sobrevivido. Era una advertencia. Gabriel dijo cuando lo llamé. Voz entumecida por el shock. El mensaje de Nikolai de que no acepta la transferencia de la deuda. Está escalando. Ya no tengo trabajo. Entonces múdate a mi casa. Tú y Megan. Déjame protegerte apropiadamente. No puedo simplemente abandonar mi apartamento. Tu apartamento es una trampa mortal que no puedo asegurar apropiadamente. Mi casa es una fortaleza. Hizo una pausa. Por favor, Lauren. Sé que odias aceptar ayuda de mí. Pero esto ya no es cuestión de orgullo. Esto es sobre mantenerte con vida. Miré a Megan, quien había estado escuchando desde el umbral. Pálida y asustada. Asintió ligeramente, dándome permiso de tomar la decisión que me aterrorizaba. Bien. Pero no completamente. Me quedaré con este apartamento. Y mi trabajo nocturno de limpieza. Necesito alguna parte de mi vida que siga siendo mía. Trato hecho. El alivio de Gabriel era audible. Enviaré trabajadores de mudanza mañana.
Había hecho un compromiso. Acepté su ayuda formalmente. Di un paso más profundo en su mundo. Y mientras empacaba nuestras escasas pertenencias, no podía sacudirme la sensación de que acababa de entregar algo que nunca recuperaría. La explosión ocurrió mientras estaba hasta los codos en solución de limpieza industrial, fregando pisos en un edificio de oficinas a 20 cuadras de distancia. Mi teléfono sonó a las 11:30. Y el número en la pantalla hizo que mi sangre se helara. Megan. Lauren. Su voz era pequeña, aterrorizada. Algo le pasó al apartamento. Dejé caer el trapeador. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Estoy con Franco. El hombre de Gabriel. Veníamos de regreso de mi cita con el oncólogo y había camiones de bomberos por todas partes. Lauren, todo el edificio, nuestro apartamento se ha ido. El teléfono se resbaló de mis dedos nerviosos. Gabriel apareció en mi visión periférica antes de que siquiera registrara haberle llamado. Lo que significaba que había estado monitoreando mi ubicación. De nuevo debería haber estado enojada. En cambio, solo sentí un alivio aplastante de que Megan hubiera estado en otro lugar cuando pasó. «Está a salvo», dijo en voz baja, leyendo el pánico en mi rostro. Franco la tenía en el hospital del condado para su cita. Están en una ubicación segura ahora. Mi apartamento fue destruido por un dispositivo explosivo cuidadosamente colocado. Trabajo profesional. Nikolai Sokolov está enviando un mensaje muy claro. Su mandíbula se tensó. No puedes volver allí. Lauren. No hay nada a lo que regresar. Las ondas ocultas de la realidad. Todo lo que poseía, cada pedazo de independencia al que me había aferrado tan desesperadamente. Reducido a cenizas y escombros. Había mantenido ese apartamento como un símbolo. Prueba de que podía sobrevivir por mi cuenta. Ahora era solo un cráter humeante. Y no tenía ningún lugar al que escapar. «Está bien». La palabra salió vacía. «Está bien. Nos quedaremos contigo». Algo parpadeó en los ojos oscuros de Gabriel. No exactamente triunfo. Más como alivio mezclado con determinación. «Vamos a buscar a tu hermana». El viaje hacia donde Franco había llevado a Megan pasó como un borrón. Gabriel hizo llamadas en italiano rápido. Su voz fría y cortante mientras daba órdenes que no entendía. Cuando finalmente llegamos a lo que resultó ser una instalación médica disfrazada como un edificio de oficinas elegante, Megan se arrojó a mis brazos con tal fuerza que me quitó el aliento de los pulmones. «Lo siento». Sollozó. «Lo siento mucho. Todas tus cosas. Las cosas se pueden reemplazar». La abracé más fuerte. «Tú no. Eso es todo lo que importa». La propiedad de Gabriel estaba a 40 minutos de la ciudad. Acceso a través de portones que pertenecían a una instalación militar. Guardias armados nos hicieron pasar con asentimientos secos. Y el camino de entrada serpenteaba a través de lo que parecía un pequeño bosque antes de abrirse a una vista que me robó el aliento. La casa era arquitectura moderna casada con practicidad de fortaleza. Líneas limpias y ventanas del suelo al techo. Pero conté al menos una docena de cámaras solo desde el camino de entrada. Y los guardias que patrullaban el perímetro se movían con precisión militar. Hermosa y mortal a partes iguales. Como el hombre que la poseía. «Bienvenida a casa». Gabriel dijo suavemente y fingí que esas palabras no hicieron que algo revoloteara peligrosamente en mi pecho. Megan obtuvo su propia suite en el segundo piso. Completa con equipo médico que probablemente costaba más de lo que ganaría en toda mi vida. Una enfermera se presentó. Rosa, de mediana edad y competente. Explicando que estaría monitoreando los signos vitales de Megan y coordinando con su equipo de oncología. Mi habitación estaba conectada a la de Gabriel por una sola puerta. Lo noté inmediatamente. Esa delgada barrera entre nosotros. Y algo sobre ella se sentía intencional. Una elección que tendría que hacer eventualmente. «El cerrojo está de tu lado», Gabriel dijo detrás de mí. Haciéndome saltar.
Tú controlas el límite. No lo cruzaré sin permiso. Qué generoso de tu parte, dije. Pero las palabras carecían de verdadera mordacidad. Estoy intentando, Lauren, hacer esto bien. Darte espacio mientras te mantengo a salvo. Se acercó más sin tocarme. Solo lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su presencia como calor. Sé que esta no es la vida que elegiste. Pero la haré tan cómoda como pueda. La primera semana fue un ajuste que se sintió como ahogarse y respirar simultáneamente. Megan prosperó bajo el cuidado de Rosa. El color regresó a sus mejillas. Los niveles de energía aumentaron. Verla reír mientras leía en la biblioteca bañada de sol. No pude mantener mi resentimiento hacia Gabriel por forzar esta mudanza. No cuando esto estaba salvándole la vida. Gabriel mismo se convirtió en una presencia constante e inevitable. Me traía café todas las mañanas. Preparado exactamente como me gustaba a pesar de nunca preguntar. Reemplazó la ropa gastada que había perdido en la explosión con piezas de calidad que calzaban perfectamente porque de alguna manera había memorizado mis medidas. Pequeñas invasiones que se acumularon en algo que no podía nombrar del todo. Tenemos que hablar sobre Nikolai Sokolov, dijo una noche 2 semanas después de comenzar nuestra cohabitación. Nos sentamos en su estudio, una habitación toda de madera oscura y cuero que olía a libros viejos y peligro. Me moveré contra él en 5 semanas. ¿Qué significa eso? Moverse contra él. Hay una gala benéfica. Élite criminal internacional disfrazándose de filántropos. Nikolai estará allí. Es la única vez que abandona su complejo fortificado. Planeo eliminarlo durante el evento. El tono de Gabriel era pragmático. Discutiendo un asesinato como una transacción comercial. Es la única manera de terminar permanentemente con la amenaza contra ti y Megan. ¿Quieres que simplemente espere aquí mientras vas a matar a alguien? Quiero que estés a salvo. Quiero ayudar. Las palabras me sorprendieron tanto como claramente lo sorprendieron a él. Trató de matarme Gabriel. Quemar mi hogar. No puedo simplemente sentarme aquí en el lujo mientras tú te encargas de esto. Necesito ser parte de esto. Absolutamente no. No puedes decidir eso. Nos miramos fijamente el uno al otro a través de su enorme escritorio. Voluntades chocando silenciosamente. Finalmente Gabriel suspiró, pasándose una mano por su cabello oscuro en un gesto de frustración que recordaba de cuando éramos adolescentes. Si participas, sigues mis órdenes exactamente. Nada de improvisación. Nada de heroísmos. Haces precisamente lo que te digo cuando te lo digo. Esas son mis condiciones. Trato hecho. Lauren. Dije trato hecho, Gabriel. No insistas. Algo que podría haber sido admiración cruzó por su rostro. Vas a ser mi muerte. Mejor yo que Nikolai Sokolov. Las 5 semanas que siguieron se difuminaron juntas en un extraño ritmo doméstico. Gabriel entrenaba a su equipo de seguridad por las mañanas. Movimientos precisos y letales mientras demostraba técnicas que traté de no encontrar atractivas. Yo observaba desde la casa. El café enfriándose en mis manos. Fascinada y perturbada por esta versión del chico que amé. Las tardes. Se sentaba con Megan en la biblioteca. Leyéndole cuando estaba demasiado cansada para sostener un libro ella misma. Observándolos juntos. Este hombre peligroso siendo tan gentil con mi frágil hermana. Agrietó algo en mis defensas cuidadosamente mantenidas. Realmente te ama. Dijo Megan una noche después de que Gabriel se había ido. Como obsesivamente es algo intenso. Es algo aterrador. Tal vez sean ambas cosas. Me estudió con ojos que veían demasiado. ¿Cuándo vas a dejar de castigarlo por haberse ido? Está aquí ahora. Ha estado aquí constantemente durante semanas. En algún momento tienes que decidir si vas a perdonarlo o no. No sé si puedo. Entonces resuélvelo. Porque ese hombre incendiaría el mundo por ti. Lauren. Y creo que tú sientes lo mismo por él.
incluso si estás demasiado asustada para admitirlo. La noche antes de la gala, encontré a Gabriel solo en su estudio, rodeado de planos y fotografías. Levantó la vista cuando entré. El agotamiento evidente en las líneas alrededor de sus ojos. ¿No puedes dormir?, preguntó. No puedo dejar de pensar. Me acerqué a la ventana que daba a su propiedad, iluminada como el patio de una prisión. ¿Qué pasa después de mañana? Después de que Nikolai esté muerto y la amenaza haya desaparecido. ¿En qué nos convertimos entonces? En lo que quieras que seamos. Vino a ponerse junto a mí. Nuestros reflejos superponiéndose en el cristal. Quiero que te quedes. Construye una vida aquí conmigo. Pero si quieres irte una vez que sea seguro. No te detendré. Tu deuda está pagada, Lauren. Lo ha estado desde el momento en que la reclamé. No me debes nada. Entonces, ¿por qué todo esto? La protección, el dinero. La presencia constante. Porque soy egoísta. Porque he pasado 10 años volviéndome lo suficientemente poderoso para tenerte. Y ahora que te tengo aquí. No quiero dejarte ir. Su voz se hizo más baja. Íntima, pero lo haré. Si eso es lo que necesitas. Tu felicidad importa más que mis deseos. Me doy vuelta para enfrentarlo completamente. Y el espacio entre nosotros se sintió cargado. Inevitable. ¿Qué pasa si no sé lo que quiero? Entonces déjame mostrarte lo que podríamos tener. Su mano subió lentamente, ahuecando mi rostro con sorprendente ternura. Sin presión, sin exigencias. Solo nosotros. Viendo si lo que tuvimos a los 16 puede existir ahora que somos quienes nos hemos convertido. No somos las mismas personas. No somos mejores, más fuertes. Hemos sobrevivido cosas que deberían habernos destrozado. Su pulgar trazó mi pómulo. Tal vez finalmente somos lo suficientemente fuertes para sobrevivir el uno al otro. El beso fue diferente de la colisión violenta en la cocina de mi apartamento. Esto fue lento, deliberado. Una pregunta más que una exigencia. Me derretí en él. Una década de resistencia desmoronándose bajo la ternura y cómo me sostuvo. Cuando se apartó, sus ojos escudriñaron los míos. Quédate conmigo esta noche. No porque me debas algo. No porque tengas miedo. Porque quieres hacerlo. Debería haber dicho que no. Debería haber mantenido los límites. Protegerme a mí misma. En cambio, tomé su mano y dejé que me guiara a través de esa puerta conectora que había mantenido cerrada. Durante semanas. Lo que pasó en su habitación fue tierno e intenso. Años de añoranza cristalizados en caricias y confesiones susurradas. Me trató como algo precioso. Tomándose su tiempo, aprendiendo que me hacía jadear y arquearme contra él. Y cuando finalmente se movió dentro de mí. Se sintió como llegar a casa, a un lugar que había estado buscando sin saber que existía. Después, envuelta en sus brazos con mi cabeza en su pecho. Susurró algo en italiano contra mi cabello. No entendí las palabras. Pero el significado era claro en cómo me sostuvo. Como si dejarme ir pudiera matarlo. ¿Qué dijiste? Murmuré, medio dormida. Que he pasado 10 años encontrando mi camino de regreso a ti. Y nunca me iré otra vez. Debería haber tenido miedo por la intensidad de esa promesa. En cambio, solo lo abracé más fuerte y me permití creer. Por primera vez en una década. Que tal vez ya no tenía que enfrentar todo sola. El salón de baile del Hotel Grandmont goteaba riqueza desde cada araña de cristal. Mujeres en vestidos que valían más que mi antiguo salario anual se deslizaban junto a meseros como yo. Invisibles en nuestras camisas blancas almidonadas y chalecos negros. La ironía no se me escapaba. Hace 2 meses, había estado fregando pisos. Ahora estaba infiltrándome en la élite criminal mientras llevaba un vial de sedante en mi bolsillo que podría detener el corazón de un hombre si calculaba mal la dosis. ¿Recuerdas el plan? La voz de Gabriel llegó a través del auricular casi invisible que había insistido en que usara. Drogar al ruso.
Salir, dejar que te encargues del resto. Ajusté las copas de champán en mi bandeja. La mano más firme de lo que tenía derecho a estar. Puedo con esto. Si algo se siente mal, cancelaré la misión. Hemos repasado esto una docena de veces. Divisé a mi objetivo al otro lado de la habitación. Y se me heló la sangre a pesar de mis palabras confiadas. Nikolai Sokolov se veía exactamente como lo que era. Un depredador con ropa cara. Las cicatrices tallaban senderos por su rostro como un mapa de carreteras de la violencia. Y sus ojos tenían el efecto plano de alguien que había matado tan a menudo que ya no se registraba. Como algo notable. Había estudiado su fotografía durante semanas. Verlo en persona era diferente. Peor, este hombre había tratado de matarme. Había quemado mi hogar. Y ahora estaba parado bebiendo vodka mientras discutía filantropía con otros monstruos usando smokines. Está cerca del bar. Murmuré. Sabiendo que Gabriel podía escucharme aunque no pudiera responder mientras estaba en su propia reunión con los otros jefes. Me estoy acercando. Mi corazón martilleaba mientras me abría paso entre la multitud con invisibilidad practicada. El frasco se sentía como si pesara 1000 libras en mi bolsillo. Una oportunidad. Eso era todo lo que tendríamos. Nikolai viajaba con un pequeño ejército. Pero aquí en esta gala, rodeado de otra élite criminal que valoraba la pretensión de civilidad, tenía la guardia baja. Marginalmente me acerqué con mi bandeja sostenida en el ángulo perfecto. Una sonrisa pegada en mi cara que no llegaba a mis ojos. Champán, señor. La mirada de Nikolai me pasó por encima con el desinterés reservado para los muebles. Seleccionó una copa sin realmente verme. Y el alivio inundó mi sistema. Había temido que de alguna manera pudiera reconocerme por fotografías. Pero Gabriel había tenido razón. Hombres como Nikolai no miraban al personal de servicio. Esperé hasta que se volvió de nuevo hacia su compañero de conversación. Luego hice mi movimiento. El contenido del frasco fue a una copa fresca con precisión practicada. Invisible contra el líquido dorado. Me acerqué de nuevo. Esta vez desde un ángulo diferente. Champán fresco, señor, su copa está casi vacía. Esta vez me miró. Realmente me miró. Y algo en sus ojos vacíos hizo que se me erizara la piel. Gracias. Tomó la copa con droga. Pero no bebió. En cambio, la sostuvo mientras continuaba su conversación. Y me obligué a alejarme naturalmente. Sin apurarme, solo otro servidor moviéndose entre la multitud. Los minutos pasaron con una lentitud agonizante. Observé desde el otro lado de la habitación mientras Nikolai se llevaba la copa a los labios. Luego se detuvo, la bajó. Le dijo algo al hombre a su lado. Un guardaespaldas corpulento como un tanque. Que se rió y aceptó el champán como si Nikolai le estuviera ofreciendo un regalo. No, 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 no. El guardaespaldas bebió profundamente. Nikolai seleccionó una copa fresca de la bandeja de un mesero que pasaba. Lo sabía. De alguna manera, imposiblemente lo sabía. Gabriel, susurré urgentemente a mi auricular. Cambió las bebidas. El plan está comprometido. Necesito una mano. Se aferró a mi brazo superior con fuerza brutal. Otro mesero, excepto que los meseros no se mueven como asesinos entrenados. El señor Sokolov quisiera hablar. Silenciosamente traté de alejarme. Su agarre se intensificó hasta que los huesos se frotaron. Dije en voz baja: haz una escena y le meteré una bala a ese lindo cantinero detrás de ti. Tú decides. Dejé de luchar. Dejé que me guiara a través de una puerta de servicio. Por un pasillo lleno de equipo industrial de cocina. Hacia un cuarto de almacenamiento que olía a harina y miedo. Nikolai esperaba adentro. Flanqueado por 2 hombres más. El guardaespaldas. Que bebió el sedante ya tambaleándose en sus pies. Lauren Mitchell, el acento de Nikolai. Convirtió mi nombre en algo feo. O debería decir, Lauren Vázquez. El proyecto favorito de Gabriel Fioraldi. ¿Realmente pensaste que no te reconocería?
No sé de qué estás hablando. Mi voz salió más firme de lo esperado. Solo soy una mesera. Me golpeó con el dorso de la mano tan fuerte que saboreé cobre. No insultes mi inteligencia. He sabido que vendrías desde el momento en que Gabriel compró tus credenciales falsas a mí. Informante interno. Su sonrisa era solo dientes y malicia. ¿Pensaste que la seguridad de tu amante era impenetrable? He tenido a alguien en su nómina durante semanas. El tiempo suficiente para aprender todo sobre su preciada Lauren y su hermana moribunda. La habitación se inclinó, informante interno. Traidor en la organización de Gabriel. Lo que significaba que Nikolai sacó su teléfono. Deslizó hacia un vídeo, y mi mundo se acabó. Megan, atada a una silla en lo que parecía una oficina abandonada. Sangre goteando de un corte en su frente. Sara escrito a través de su rostro con dientes. Rosa yacía inmóvil en la esquina. Y no podía decir si estaba respirando. Tu hermana demostró ser sorprendentemente difícil de adquirir. La mansión de Gabriel tiene excelente seguridad. Nikolai inclinó la cabeza. Estudiando mi reacción como un científico observando un experimento. Pero el dinero compra muchas cosas. Incluyendo el código de acceso para desactivar esa seguridad desde adentro. Mis hombres entraron directamente por la puerta principal mientras Gabriel estaba ocupado preparándose para esta noche. Si la escuchaste, la amenaza murió en mi garganta. ¿Qué podría hacer yo posiblemente? Estaba impotente, atrapada. Y Megan estaba a millas de distancia en manos de hombres que habían asesinado a toda la familia de Gabriel. Sin dudarlo. Llámalo. Nikolai extendió su teléfono. Dile a tu amante que si quiere que sus preciosas chicas sobrevivan la noche. Vendrá solo al distrito industrial viejo. Almacén 7 en la calle Camden. Creo que él conoce bien el lugar. El almacén donde la familia de Gabriel había sido masacrada hace 10 años. Por supuesto, esto nunca se trataba solo de negocios o territorio. Esto era personal. Venganza servida fría a través de una década. Mis manos temblaron mientras marcaba el número de Gabriel. Contestó al primer timbre. Lauren, ¿dónde estás? Se cortó, él tiene a Megan. Mi voz se quebró. Gabriel, él la tiene. Tenía a alguien dentro de tu seguridad. Se la llevaron de la mansión. Silencio. Entonces, con una voz más fría de la que jamás le había escuchado. Pon a Sokolov. Nikolai tomó el teléfono con obvia satisfacción. Fioraldi, mataste a mis tíos. Destruiste el legado de mi familia. Esta noche devuelvo el favor. Almacén 7 solo. Tienes una hora o empezaré a enviarte pedazos de las mujeres que amas. Terminó la llamada y me sonrió. Ahora esperamos. Y mientras esperamos, puedes ver sufrir a tu hermana cada vez que no cooperes. El viaje al almacén transcurrió en un silencio surrealista. Me senté apretada entre dos de los hombres de Nikolai en la parte trasera de una SUV. Viendo las luces de la ciudad difuminarse mientras mi mente corría inútilmente. Gabriel vendría. Por supuesto que lo haría. Y Nikolai nos mataría a todos. Completando su venganza en el mismo lugar donde el ciclo de violencia había comenzado. Amaba a sus tíos, ¿sabes? Nikolai dijo conversacionalmente desde el asiento delantero. Los que tu Gabriel asesinó tan metódicamente. Boris y Dmitry Sokolov. Ellos me criaron después de que mis padres murieron. Me enseñaron todo sobre el poder. Sobre el respeto, sobre lo que significa ser verdaderamente temido. Me miró por encima del hombro. Gabriel me quitó eso. Me dejó con nada más que sus cadáveres. Y una ardiente necesidad de verlo sufrir. Ellos mataron a toda su familia. Dije secamente, los asesinaron en su propia casa. Él tenía 18 años. Estaban eliminando competencia. Negocios. Nikolai se encogió de hombros. Gabriel lo hizo personal al negarse a morir con ellos. Y luego pasó años destruyendo sistemáticamente todo lo que mis tíos construyeron. Así que sí, esto es muy personal. Voy a matarte lentamente. Hacer que él mire. Luego mataré a la hermana.
Luego, cuando esté completamente destrozado, le meteré una bala en el cráneo exactamente donde le disparó a mi tío Boris. Poético. No. El almacén se alzaba adelante. Una estructura esquelética de metal oxidado y ventanas rotas. Mi última oportunidad de escape se desvanecía con cada segundo. Pero incluso si pudiera correr, no podía dejar a Megan. No podía abandonarla como me sentí abandonado hace 10 años. Gabriel vendría. Esa era la única certeza en esta pesadilla. Vendría porque había pasado una década construyendo poder específicamente para protegerme. Y moriría antes de dejarme enfrentar esto solo. Solo esperaba que tuviera un plan mejor que caminar hacia una trampa obvia y rezar por lo mejor. La SUV se detuvo. Manos ásperas me arrastraron al aire frío de la noche que olía a óxido y sangre vieja. En algún lugar de esa oscuridad, mi hermana estaba esperando. En algún lugar más cerca, Gabriel corría hacia nosotros con un ejército a sus espaldas. Y en algún lugar en el espacio entre la esperanza y la desesperación, recé para que todos sobreviviéramos hasta la mañana. Me arrastraron a los restos esqueléticos del almacén. Mis pies tropezando con concreto roto y metal retorcido. El espacio olía a decadencia y violencia antigua. Y entendí por qué Nikolai lo había elegido. Este lugar ya era una tumba. Agregar 3 cuerpos más sería solo tradición. Megan estaba sentada atada a una silla en lo que una vez había sido una oficina en el segundo nivel. Visible a través de ventanas destrozadas. Incluso desde la planta baja. Podía ver el terror en su rostro pálido. La sangre seca en su sien. Rosa yacía arrugada en la esquina como ropa descartada. Y el alivio me golpeó fuerte cuando vi su pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales. Lauren, la voz de Megan se quebró. Lo siento mucho. Silencio. Uno de los hombres de Nikolai la golpeó tan fuerte que su cabeza se ladeó bruscamente. La rabia me inundó tan pura que ahogó el miedo. Tócala otra vez y te mato yo misma. Dije con absoluta certeza. El hombre se rió. Nikolai no. Me estudió con esos ojos muertos y asintió lentamente. Como si hubiera confirmado algo que sospechaba. Tienes algo de Gabriel en ti después de todo. Bien. Matarte le dolerá más si luchas. El sonido de vehículos acercándose cortó la noche. Múltiples motores. Moviéndose rápido. Los hombres de Nikolai tomaron posiciones por todo el almacén con eficiencia práctica. Rifles y armas automáticas apareciendo de debajo de los abrigos. 20 hombres. Tal vez 25. Un ejército posicionado para masacrar a cualquiera que atravesara esas puertas oxidadas. Gabriel estaba caminando hacia una masacre. Y no había nada que yo pudiera hacer excepto verlo suceder. Los vehículos se detuvieron afuera. Las puertas se abrieron y cerraron con precisión controlada. Entonces la voz de Gabriel amplificada de alguna manera resonó a través del almacén. Estoy aquí, Nikolai, como lo solicitaste. Solo. Mentiroso. Nikolai gritó de vuelta. Cuento 15 vehículos. ¿Crees que soy estúpido? Dije que vine. No dije que mis hombres no me seguirían. Una pausa. Pero entraré solo si quieres. Solo déjame ver que Lauren y Megan están vivas primero. Nikolai agarró mi brazo y me arrastró al centro del piso del almacén a plena vista. De la entrada. Uno de sus hombres arrastró a Megan desde la oficina. Sus piernas apenas soportaban su peso. Permanecimos expuestas bajo el techo esquelético. La luz de la luna se filtraba a través de los espacios en el techo de metal oxidado. Están vivas. Nikolai gritó. Por ahora. Entra, Fioraldi. Terminemos lo que mis tíos comenzaron hace 10 años. La puerta principal se abrió con un crujido. Gabriel entró solo. Manos alzadas, sin armas visibles. Aún llevaba el smoking de la gala. Aunque ahora estaba arrugado. Manchado con algo oscuro en una manga. Sus ojos encontraron los míos inmediatamente. Y vi todo lo que necesitaba saber en esa mirada.
Él tenía un plan. Solo tenía que confiar en él. Déjalos ir. Gabriel dijo en voz baja. Aún avanzando con pasos cuidadosos. Esto es entre tú y yo. Ellas son inocentes. Nadie es inocente. El agarre de Nikolai en mi brazo se tensó. Tu preciosa Lauren carga con tu deuda. La hermana es una garantía. Se quedan hasta que estés muerto. Luego te siguen. Los disparos comenzaron antes de que terminara de hablar. No de los hombres de Nikolai. Desde arriba. Desde afuera. Desde ángulos donde no había visto a nadie posicionarse. Los hombres de Gabriel. Posicionados mientras Nikolai había estado enfocado en la confrontación dramática. El almacén estalló en caos. Me tiré al suelo. Tirando a Megan hacia abajo conmigo mientras las balas desgarraron el aire donde habíamos estado parados. Nikolai se lanzó a cubierto. Gritando órdenes en ruso. Sus hombres respondieron al fuego. Pero fueron atrapados en fuego cruzado desde múltiples direcciones. Atrapados en una caja mortal del diseño de Gabriel. A través del caos. Observé moverse a Gabriel. Este no era el hombre cuidadoso y controlado con quien había estado viviendo. Esta era el arma en la que se había forjado durante 5 años en Sicilia. Cada movimiento era económico. Letal. Un arma apareció en su mano de algún lugar. Y los hombres cayeron antes de que pudieran rastrearlo. Avanzó como una fuerza de la naturaleza. Imparable y terrible. Cubrí a Megan con mi cuerpo. Tratando de protegerla de la violencia sabiendo que era inútil. Éramos hormigas atrapadas entre dioses en guerra. Y nuestra supervivencia dependía enteramente de que Dios ganara. Los minutos se sintieron como horas. El sonido era ensordecedor. Disparos, gritos. Los alaridos de hombres heridos. El olor de la cordita quemó mi nariz. Megan temblaba debajo de mí. A 2 semanas de su enfermedad para hacer más que sobrevivir esto. Susurré tranquilizaciones inútiles en su cabello y recé a cualquier deidad que escuchara que Gabriel supiera lo que estaba haciendo. Los disparos comenzaron a escasear. Los hombres de Gabriel estaban ganando a través de un posicionamiento superior y números. Me arriesgo a levantar la cabeza e inmediatamente deseé no haberlo hecho. Cuerpos por todas partes. Tanta sangre. Y en el centro de todo. Gabriel y 3 de sus capitanes. Franco, Roberto, Adriano. Avanzando metódicamente a través de la carnicería. Una mano se cerró en mi cabello y me levantó de un tirón. Nikolai. Había rodeado a través del caos. Usando las sombras y la confusión para llegar hasta nosotros. Tenía a Megan por la garganta ahora. Pistola presionada contra su sien. Usándonos como escudos humanos. Fioraldi, su voz estaba áspera por la desesperación y la rabia. Deténganse o los mato a ambos. Todo quedó en silencio. Gabriel se congeló a mitad de paso. Sus hombres deteniéndose con precisión militar. Los rusos restantes. Tal vez 5 o 6 aún en pie. Apuntaron sus armas hacia Gabriel. Enfrentamiento mexicano con la vida de mi hermana como apuesta. Déjenlos ir. Gabriel dijo, su voz estaba firme. Pero vi el miedo bajo su control. Por favor, tómame a mí en su lugar. Te llevaré de todos modos. Nikolai nos arrastró hacia el centro del almacén a plena vista de todos. Pero primero los verás morir. Primero entenderás lo que me quitaste. No lo hagas, finalmente encontré mi voz. Gabriel, no le des nada. Sálvate a ti mismo. El cañón de la pistola contra la cabeza de Megan presionó más fuerte. Ella gimió. Ojos apretados. Cállate. O la mato ahora mismo en lugar de hacerlo durar. Gabriel caminó hacia adelante y se extendió ampliamente. Arma soltada y pateada lejos. Rendición. Completa y absoluta. Deja ir a Lauren. Quédate con la hermana como seguro si quieres. Pero deja que Lauren se vaya de esto. No hay trato. El aliento de Nikolai estaba caliente contra mi oído. La amas.
Puedo verlo en cómo te mueves. En cómo estás dispuesto a morir por ella. Así que ella muere primero. Mientras observas, luego la hermana. Luego tú lentamente hasta que me ruegues que termine. Esto era todo. El final hacia el que había estado corriendo cuando Gabriel volvió a entrar en mi vida. Lo miré al otro lado del concreto manchado de sangre. Traté de memorizar su rostro una última vez. Quería decirle que lo amaba. Siempre lo había amado. Moriría aún amándolo. Sus ojos se encontraron con los míos. Y sonrió. Pequeña, apenas perceptible, pero definitivamente una sonrisa. Luego articuló dos palabras con los labios. Confía en mí. Todo pasó en rápida sucesión. Megan. De quien pensé que estaba paralizada de terror. De repente se retorció y mordió la mano de Nikolai con fuerza desesperada. Él se apartó reflexivamente. El arma se desvió de su sien por 2 segundos críticos. Gabriel se movió como si hubiera sido liberado de restricciones invisibles. Su mano se difuminó hacia su tobillo, sacando un arma de respaldo que no había visto. 3 disparos tan rápidos que sonaron como un solo estallido prolongado. El hombro de Nikolai, el brazo que sostenía el arma. Su pecho, centro de masa. Su cabeza, final y absoluto. El ruso cayó hacia atrás. Muerto antes de tocar el suelo. Sus hombres restantes trataron de reaccionar. Pero las fuerzas de Gabriel los abatieron en una descarga coordinada que duró segundos. Después silencio. Verdadero silencio. El tipo que solo llega cuando toda la matanza se detiene. No podía moverme. No podía respirar. Solo me quedé paralizada mientras mi cerebro trataba de procesar que habíamos sobrevivido. Que de alguna manera, imposiblemente. Gabriel había convertido la muerte segura en victoria. Entonces él estaba allí. Brazos alrededor de mí, atrayéndome contra su pecho con tanta fuerza que sentí su latido. Martilleando contra mi mejilla. ¿Estás bien? ¿Estás a salvo? Te tengo. Me quebré. 10 años de mantenerme unida a través de circunstancias imposibles se hicieron pedazos. Y sollocé en su smoking manchado de sangre mientras él me sostenía como si soltarme lo mataría. Megan se desplomó contra nosotros dos. Y nos quedamos allí en el centro de la carnicería. 3 personas que habían sobrevivido lo que debería habernos acabado. Necesitamos movernos. Franco dijo en voz baja. La policía llegará en 8 minutos. La ambulancia médica está afuera para la chica. Gabriel levantó a Megan como si no pesara nada. Llevándola hacia la salida. Mientras mantenía un brazo alrededor de mí. Negándose a dejarme tropezar sola a través de las consecuencias. El aire nocturno afuera sabía imposiblemente dulce después de la muerte encerrada del almacén. Un vehículo médico esperaba como se prometió. Rosa ya estaba adentro. Consciente ahora, y exigiendo saber si Megan estaba a salvo. El reencuentro entre enfermera y paciente me hizo llorar más fuerte. Y ya no me importaba mantener la compostura. Gabriel dio órdenes en italiano rápido. Coordinando nuestra evacuación. Mientras las sirenas se hacían más fuertes en la distancia. Nos trasladamos a una SUV sin marcas. Y huimos hacia la noche. Dejando atrás cuerpos y preguntas para la policía que servía a jefes en trajes caros. En lugar de a la justicia. La casa de seguridad estaba a 40 minutos de distancia. Megan recibió tratamiento de un doctor que no hacía preguntas. Puntos y sueros y sedantes. Para permitir que su cuerpo descansara del trauma. Rosa rondaba cerca. Disculpándose sin cesar por no haberla protegido mejor. No pude encontrar las palabras para decirle que había hecho todo lo posible contra probabilidades imposibles. Cuando Megan finalmente durmió. Cuando Rosa se acomodó para vigilarla. Cuando la adrenalina finalmente se desvaneció. Me encontré sentada en un sofá en una sala de estar desconocida. Mientras mis manos temblaban incontrolablemente. Gabriel se sentó a mi lado en silencio. Solo ahí, sólido y real y vivo. Después de un rato,
Tomó mis manos temblorosas entre las suyas, calentándolas con las suyas más grandes. Pensé que te había perdido. Susurré cuando entraste ahí solo. Nunca estuve solo. Tenía 40 hombres posicionados antes de siquiera hacer la llamada. Su pulgar trazaba círculos en mi palma. Y te tenía a ti. Mantuviste a Megan calmada. Te mantuviste con vida. Sobreviviste, Lauren. Como siempre lo haces. Estoy cansada de sobrevivir. La confesión se me escapó. Quiero vivir. Realmente vivir, no solo existir día tras día esperando el siguiente desastre. Entonces vive. Me atrajo hacia él. Y fui voluntariamente demasiado agotada para pelear más. Conmigo construye algo real en lugar de solo sobrevivir a los escombros. Pensé en discutir. En señalar todas las razones por las que construir una vida con un jefe de la mafia era una locura. En su lugar, solo lo abracé más fuerte y me permití creer por primera vez en una década. Que tal vez merezco algo más que la supervivencia. Tal vez merecía la felicidad. Aunque viniera envuelta en violencia en trajes caros. La semana después el almacén se sentía como vivir en un sueño donde los bordes no se habían solidificado del todo en realidad. Megan se recuperó en su suite en la mansión de Gabriel. Nuestra mansión, siguió corrigiéndome suavemente. Con el color regresando a sus mejillas día tras día. El oncólogo que Gabriel había traído volando desde Johns Hopkins había dado un pronóstico mejor de lo que se atrevían a esperar. El tratamiento experimental combinado con el estrés reducido estaba haciendo milagros. Debería haber estado puramente agradecida. En cambio, la ira se cocinaba a fuego lento bajo mi alivio como magma esperando erupcionar. Pasó en el 8º día. Cuando estaba sentada con Megan mientras dormía. Rosa mencionó casualmente que el rastreador que Gabriel había implantado en el delicado collar de plata que le había dado a Megan semanas atrás había sido lo que le salvó la vida. La tecnología era lo suficientemente sofisticada como para transmitir sus coordenadas exactas incluso a través de concreto y acero. Espera, dejé el libro que había estado fingiendo leer. Él puso un rastreador en su collar. Sin decirle a nadie. La expresión de Rosa cambió a preocupación. ¿No lo sabías? Asumí. Salí de la habitación antes de que terminara. La furia me impulsaba a través de pasillos que había aprendido por necesidad. La puerta de la oficina de Gabriel estaba cerrada. Pero no me molesté en tocar. Levantó la vista de sus papeles mientras la cerré de un golpe detrás de mí con suficiente fuerza como para hacer temblar el marco. Pusiste un rastreador en mi hermana. No era una pregunta. Era una acusación. Dejó su pluma con calma deliberada. Sí. Nadie sin preguntarme. Sin su consentimiento. Violaste su privacidad. Su autonomía. Y no pensaste que eso era algo que yo debería saber. Le salvó la vida. Su voz era uniforme sin disculpas. Si no hubiera podido rastrear su ubicación. Los hombres de Nikolai la habrían llevado a algún lugar donde nunca la encontraríamos. Estaría muerta, Lauren. Así que sí. Violé su privacidad. Lo haría de nuevo. La certeza absoluta en su tono me dieron ganas de gritar. Ese no es el punto. No tienes derecho a tomar esas decisiones unilateralmente. Ella es mi hermana, no propiedad para monitorear. Estaba en peligro por mi culpa. Eso la convirtió en mi responsabilidad. Gabriel se levantó. Moviéndose alrededor del escritorio pero manteniendo distancia entre nosotros. Quiero disculparme por hacer lo necesario para protegerla. No te estoy pidiendo que te disculpes por protegerla. Estoy exigiendo que entiendas que cruzaste una línea. Una línea importante. No implanta dispositivos de rastreo en personas sin su conocimiento. Eso es algo que haría Nikolai. No. Me corté a mí misma. Pero la implicación quedó suspendida pesadamente entre nosotros. Algo parpadeó en su expresión. Dolor. Tal vez. ¿Crees que soy como él? Creo que estás tan acostumbrado a controlar todo que has olvidado
Algunas cosas requieren consentimiento. Me obligué a respirar. A pensar más allá de la ira. Megan tiene 18 años. Se merece saber cuando alguien está rastreando sus movimientos. Incluso si es por protección. Me merezco ser consultada sobre decisiones que afectan a mi familia. Esas no son expectativas irrazonables. El silencio se extendió entre nosotros. Gabriel me estudió con esos ojos oscuros que veían demasiado. Y lo observé procesar mis palabras. Sopesarlas contra sus instintos. Finalmente asintió lentamente. Tienes razón. Debería haberte dicho. Debería haber preguntado. La admisión parecía costarle algo. No soy bueno cediendo el control. Pasé demasiado tiempo construyendo poder específicamente para nunca volver a ser impotente. Pero tú no eres mi enemiga. Y Megan no es mi activo. Ustedes dos son. Hizo una pausa buscando palabras. Ustedes son la razón por la que construí todo esto. Perdí de vista eso. La sinceridad en su voz desinfló parte de mi ira. Prométeme. Decisiones futuras que involucren a Megan que me involucren a mí. Nos incluyes. Somos socios en esto, Gabriel. ¿O no somos nada? ¿Socios? Probó la palabra como si fuera extranjera. Luego sorprendentemente sonrió. Pequeña. Genuina. Puedo trabajar con eso. Aunque debo advertirte que va contra todos los instintos que he perfeccionado durante la última década. Entonces desarrolla nuevos instintos. Exigente. Empiezo a entender por qué sobreviviste cuando todos los demás trataron de quebrarte. Se acercó más. Y se lo permití. Parte de la tensión se desvanecía del espacio entre nosotros. ¿Qué más necesitas de mí? Dime tus términos, Lauren. Los cumpliré si puedo. Así que lo hice. Nos sentamos en su oficina mientras la luz de la tarde se desvanecía hacia el anochecer. Y expuse exactamente lo que necesitaba para permanecer en esta vida con él. Transparencia completa sobre sus tratos comerciales dentro de lo razonable. No necesitaba detalles de cada violencia. Pero necesitaba entender la estructura general de su mundo. Una voz en las decisiones que nos afectaran directamente a Megan y a mí. No más protección paternalista donde él tomara decisiones por mi propio bien. Sin consultarme. Gabriel escuchó sin interrumpir. Ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias. Cuando terminé se recostó en su silla y me estudió con algo que parecía admiración. Estás negociando términos con un jefe de la mafia como si estuvieras discutiendo un contrato comercial. Aprendí observándote. Todo tiene un precio. Todo es negociable y la claridad previene malentendidos. Sostuve su mirada firmemente. ¿Son estos términos que puedes aceptar? Sí, con una adición propia. Se me encogió el estómago. ¿Qué adición? Me dices cuando me estoy extralimitando. No dejes que el resentimiento se acumule. Si estoy siendo controlador. Señálalo inmediatamente. No puedo arreglar problemas que no sé que existen. Se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas. Quiero que esto funcione, Lauren. Que realmente funcione. No solo que toleres mi presencia porque no tienes otro lugar a donde ir. La vulnerabilidad en su confesión quebró algo en mi pecho. No te estoy tolerando. Estoy tratando de descifrar cómo amarte sin perderme a mí misma en el proceso. ¿Lo haces? ¿Aún me amas? Nunca dejé de hacerlo. Ese es el problema. Aparté la mirada. Incapaz de sostener su mirada mientras admitía esto. Te odié por irte. Pero nunca dejé de amarte. Incluso cuando me casé con Tommy. Incluso durante las peores partes. Una parte patética de mí seguía esperando que regresaras. Gabriela cortó la distancia entre nosotros. Arrodillándose frente a mi silla para quedar a la altura de mis ojos. Lo siento. Por irme. Por tardar tanto en encontrarte. Por cada momento que sufriste porque yo no estaba allí. Lo cambiaría si pudiera.
Volver atrás y tomar decisiones diferentes. Pero no puedo. Todo lo que puedo hacer es prometer que estoy aquí ahora. Y no me voy otra vez. ¿Por qué lo hiciste? La pregunta que había estado evitando. ¿En serio? La verdad. No la explicación estratégica. Tomó aire. Y lo vi decidir qué tan honesto ser. Después de la masacre me estaba desangrando en ese sótano donde me habías escondido. 18 años de edad. Y viendo la sangre de mi familia secarse en mis manos. Quería morir, Lauren. Solo cerrar los ojos y dejar de existir. No había esperado eso. ¿Qué te detuvo? Tú. El recuerdo de ti trayéndome agua. Limpiando mis heridas. Susurrando que sobreviviría a esto. Me di cuenta de que si moría, te culparías a ti misma. Y si me quedaba, débil y quebrantado, roto, te usarían en mi contra. El momento en que supieron que estábamos conectados. Por eso me torturaron en lugar de simplemente matarme. Para obtener información sobre ti. Sobre cualquier persona que me importara. Bajó la mirada hacia sus manos. Cicatrizadas y mortales. Mi tío y Sicilia ofrecieron el único camino hacia adelante. 5 años de brutalidad disfrazada como entrenamiento. Aprendiendo a ser más duro que los hombres más duros. Más despiadado que los despiadados. Hasta que pude construir un poder que me hiciera intocable. Cada vez que quería contactarte. Me recordaba a mí mismo que contactarte mientras aún era vulnerable pintaría una diana en tu espalda. Así que esperé y esperé. Y odié cada día de espera. Podrías haber enviado una carta. Un mensaje de que estabas vivo. Un mensaje podría ser interceptado. Podría llevarlos hasta ti. No podía arriesgarme. Sus manos encontraron las mías. Cálidas y sólidas. Sé que no fue justo. No merecías algo mejor que el silencio. Pero en ese momento mantenerte vivo importaba más que mantenerte feliz. La lógica retorcida de eso tenía sentido de esa manera terrible en que la supervivencia siempre tiene sentido. Yo también había hecho cosas terribles para mantenerme con vida. También. Me casé con un hombre al que despreciaba. Trabajé hasta que mi cuerpo gritaba. Hice compromisos con mi conciencia que aún me atormentaban por la noche. Entiendo. Dije finalmente. Racionalmente. Entiendo. Emocionalmente todavía estoy enojada por eso. Eso va a tomar tiempo resolverlo. Tengo tiempo tanto como necesites. Él presionó su frente contra nuestras manos unidas. Solo no te rindas con nosotros. Por favor. El por favor me quebró. Lo acerqué más. Lo besé con todo el amor y la rabia y el perdón que aún no podía articular. Él respondió con desesperación equivalente. Y nos quedamos así hasta que la luz afuera murió completamente. Y la oscuridad nos envolvió como un capullo. Más tarde esa noche Gabriel hizo su anuncio. Había convocado una reunión de cada capitán y soldado en la organización Fioraldi. Me quedé a su lado en lo que él llamaba el gran salón. Pero que se parecía más a una sala de tribunal. Diseñada por alguien con fondos ilimitados y gusto cuestionable en intimidación. 40 hombres se reunieron en filas ordenadas. Todos los ojos en su jefe. Gabriel se paró al frente conmigo a su lado. Su mano en la parte baja de mi espalda. Transmitiendo posesión y protección simultáneamente. La mayoría de ustedes conocen a Lauren Mitchell ahora. Ella ha estado viviendo bajo mi protección por semanas. Su voz se proyectó por el espacio sin necesidad de amplificación. Con efecto inmediato. Ella es más que un activo protegido. Ella es mía. Mi mujer. Cualquiera que la amenace me amenaza directamente a mí. Cualquiera que la lastime morirá gritando. Esto no es negociable. Esto no es temporal. Lauren Mitchell es ahora la primera dama de esta familia. Y la tratarán con el respeto que esa posición exige. Silencio. Luego Franco. El capitán más veterano de Gabriel se adelantó e inclinó la cabeza en reconocimiento.
Entendemos, jefe. Ahora es familia. Los demás siguieron su ejemplo, murmurando acuerdos y garantías. Me quedé allí sintiéndome expuesta y extrañamente poderosa. Viendo a hombres peligrosos jurar lealtad a alguien que había estado fregando sus pisos 2 meses atrás. Después de la reunión, de vuelta en la privacidad de la oficina de Gabriel. Finalmente me permití reaccionar. Primera dama de la organización. Eso es mucha presión. Has estado manejando presión toda tu vida. Él sirvió 2 vasos de whisky. Me entregó uno. Esto solo lo hace oficial. ¿Qué significa en realidad? Además de un título elegante. Significa que mis enemigos saben que lastimarte sería lo peor que podrían hacerme. Significa que mis aliados te extenderán cortesía y protección. Significa que tienes autoridad dentro de esta organización que solo es segunda a la mía. Hizo tintinear su vaso contra el mío. Significa que ahora estás comprometida. Lauren. Completamente. Sin vuelta atrás. Debería haber estado aterrorizada. En cambio, sentí algo parecido al alivio. Por primera vez en una década. No estaba sobreviviendo sola. Tenía un ejército a mis espaldas y un hombre que habría quemado el mundo antes de dejar que alguien me lastimara. ¿A mí? ¿Era saludable? Probablemente no. ¿Era lo que soñaba a los 16? Definitivamente no. Pero era real y sólido y mío. Completamente. Repetí y bebí profundamente. El whisky quemaba al bajar. Pero me estaba acostumbrando a la quemadura. Acostumbrándome a vivir en un mundo donde el amor parecía violencia y la protección se sentía como posesión. Gabriel sonrió, me atrajo hacia sus brazos. Y por primera vez desde que se había estrellado de vuelta en mi vida. Me permití creer que esto podría funcionar realmente. 3 meses se sintieron como una vida entera y un instante simultáneamente. La risa de Megan resonaba por la biblioteca de la mansión. Mientras hacía una videollamada con consejeros de admisiones universitarias. Su color saludable, su energía restaurada. El tratamiento experimental que Gabriel había conseguido. Había llevado su leucemia a remisión. Y verla planear un futuro que pensó que nunca tendría, hizo que cada compromiso que había hecho valiera la pena. Me quedé de pie en la ventana de lo que se había convertido en mi oficina. Revisando los informes financieros de la fundación. La Fundación Miche y Fioraldi. Gabriel había insistido en los nombres de mis padres junto al suyo. Creando algo legítimo a partir del dinero manchado de sangre. Nos enfocamos en el proyecto habitacional donde ambos habíamos crecido. Proporcionando atención médica. Becas educativas. Y capacitación laboral a familias atrapadas en el mismo ciclo de pobreza que casi nos destruyó. Eres buena en esto. Gabriel había dicho la semana pasada. Observándome negociar con un administrador de hospital. Mejor de lo que esperaba. Ves a las personas detrás de los números. Porque yo era esas personas. Cambiaría la financiación en 48 horas. Aprovechando la reputación de Gabriel cuando solo el encanto no funcionaba. Se sentía extraño usar el miedo que su nombre generaba para algo bueno. Pero había aprendido que en este mundo el poder era neutral. La intención lo hacía justo o corrupto. Las otras esposas, Angela, cuyo esposo Roberto dirigía los muelles. María casada con Adriano, quien controlaba los sindicatos. Incluso Sofía, la nueva novia de Franco. Me había recibido con cautela al principio. Me había ganado su respeto al nunca hacer preguntas sobre el trabajo de sus esposos. Nunca chismear, y entender que la discreción era supervivencia. Me enseñaron las reglas no escritas de esta vida. Como leer una habitación cuando los jefes se reunían. Cuándo hablar y cuando el silencio transmitía más. Cómo ser fuerte sin amenazar los frágiles egos masculinos que dirigían este mundo. No era la misma mujer que había limpiado pisos hace 3 meses. Esa versión de mí se sentía como una extraña. Alguien que había desechado como piel que ya no me quedaba. Esta Lauren Miche y entendía las dinámicas de poder.
Podía negociar con criminales y filántropos con igual facilidad. Y había aprendido que amar a Gabriel significaba aceptar la sangre que venía con él. La puerta de la oficina se abrió sin golpear. Solo una persona entraba a mi espacio con esa presunción de bienvenida. Gabriel se veía agotado. Su chaqueta del traje ausente. Las mangas de la camisa enrolladas. Era casi medianoche. Había estado en reuniones todo el día. El tipo de reuniones que dejaban cuerpos a su paso. Aunque ambos pretendíamos lo contrario. Entonces vi sus manos. Sangre fresca aún húmeda. Manchando sus dedos como una acusación. Hace un año habría retrocedido. Hecho preguntas, exigido explicaciones. Ahora simplemente me dirigí al baño anexo a mi oficina. Mojé una toalla con agua tibia. Y regresé. Me observó acercarme con algo parecido al asombro. Como si aún no pudiera creer que hubiera elegido esta vida. Tomé sus manos en las mías y las limpié metódicamente. La sangre se desprendió en vetas color óxido, revelando los nudillos cicatrizados debajo. Su vida escrita en violencia a través de su cuerpo. No pregunté quién había muerto esta noche. No quería saberlo. Algunas cosas era mejor dejarlas en la oscuridad donde pertenecían. Gracias, dijo en voz baja cuando terminé. ¿Por qué? ¿Por limpiar tus manos? ¿Por quedarme? Por no mirarme con horror cada vez que regreso a casa de las partes feas de mi trabajo. Sus dedos se entrelazaron con los míos. Por elegirme de todos modos. Encontré sus ojos oscuros, viendo al chico que amé y al hombre en que se había convertido. Y entendiendo que ambos eran él. Tú me elegiste primero, hace 10 años. Cada cosa brutal que hiciste fue para regresar a mí. ¿Cómo podría yo hacer menos? Sacó algo de su bolsillo con su mano limpia. Una pequeña caja de terciopelo que hizo que mi corazón se acelerara. Habíamos hablado sobre el matrimonio en términos abstractos. Algún día cuando las cosas se calmaran. Pero el mundo de Gabriel nunca se calmaba. La violencia era una constante. Puntuada por breves momentos de paz. Iba a planear algo elaborado. Cena, romance, toda la propuesta tradicional. Abrió la caja, revelando un anillo que me robó el aliento. Una esmeralda del tono exacto de mis ojos. Engarzada en oro blanco con líneas limpias que eran elegantes sin ostentación. Pero esta noche, viéndote limpiar sangre de mis manos sin inmutarte. Me di cuenta de que no quiero esperar más. Gabriel, déjame terminar. Su voz llevaba la misma intensidad que traía a todo. No te voy a mentir. Lauren. La vida conmigo será peligrosa. Siempre habrá rivales tratando de demostrar su valía. Siempre habrá amenazas que tendremos que neutralizar. No puedo prometerte seguridad o normalidad o algo que se parezca a una vida regular. Lo que sí puedo prometer es que te amaré hasta mi último aliento. Que nunca enfrentarás el peligro sola. Que te construiré un reino si me lo pides. Quemaré imperios si necesitas que lo haga. Se arrodilló en mi oficina. Este hombre peligroso que comandaba ejércitos. Haciéndose vulnerable de la manera que más importaba. Cásate conmigo. No porque me debas algo. No porque estés atrapada aquí. Cásate conmigo porque quieres hacerlo. Porque 10 años no fueron suficientes para matar lo que tenemos. Y necesito otros 50 o 60 años para compensar el tiempo que perdí. Las lágrimas nublaron mi visión. Debería haber estado pensando en las implicaciones prácticas. El peligro, la realidad de quedar permanentemente atada a la mafia. En su lugar, pensé en fregar suelos hasta que mis manos sangraran. En ver a Megan consumirse porque no podía permitirme un tratamiento adecuado. En una década de solo sobrevivir. Esperando a que comenzara la vida. Gabriel me había dado vida. No solo supervivencia, sino vivir de verdad. Propósito y poder, y la aterradora libertad que venía con ser amada absolutamente. Sí, la palabra salió firme a pesar de mis lágrimas. No porque te necesite. Porque te elijo. Cada día por el resto de nuestras vidas. Te elijo.
Deslizó el anillo en mi dedo con manos que temblaban ligeramente. Este hombre que nunca mostraba debilidad. Entonces se estaba levantando. Atrayéndome contra él. Besándome como si fuera oxígeno y él se estuviera ahogando. Le devolví el beso con todo lo que tenía. Este hombre que había pasado una década volviéndose alguien lo suficientemente poderoso para mantenerme. Finalmente te encontré. Murmuró contra mis labios. Cambiando al inglés desde sus ambientes italianos habituales. Después de 10 años de buscar. Construir, luchar tu mente. Lauren y tu mente. Me aparté lo suficiente para encontrar sus ojos. Esa es la diferencia ahora. No tu posesión, la nuestra. Nos pertenecemos el uno al otro. Su sonrisa transformó su rostro. Suavizando los bordes duros en algo casi juvenil. Puedo vivir con eso. Propiedad mutua, sociedad. Mejor practicarlo. Estás atrapado conmigo ahora. La mejor decisión que tomé en mi vida. Nos quedamos allí en mi oficina. Abrazándonos mientras el reloj marcaba hacia el mañana. Afuera su imperio se extendía por la ciudad. Construido sobre violencia y miedo. Dentro de esta habitación, éramos solo 2 personas que habían sobrevivido circunstancias imposibles y se habían encontrado de nuevo. No era el cuento de hadas que soñé a los 16. Era mejor. Real. Ganado a través del sufrimiento y el sacrificio. El tipo de amor que entendía la oscuridad porque ambos habíamos vivido en ella. 6 meses después, nos casamos en el jardín de la mansión. Ceremonia pequeña, solo Megan como mi dama de honor. Franco como su padrino. Los otros capitanes y sus esposas como testigos. Sin vestido de novia blanco. Llevé verde profundo que hacía juego con mi anillo. Sin votos tradicionales. Escribimos los nuestros, prometiendo honestidad sobre perfección. Cuando el oficiante nos declaró casados. Gabriel me besó como un hombre reclamando lo que era suyo. Y yo le devolví el beso como una mujer que finalmente había dejado de huir. Lauren Mitchell se convirtió en Lauren Fieraldi esa tarde. No un final, sino una transformación. La chica que había fregado suelos aún vivía dentro de mí. Manteniéndome con los pies en la tierra cuando la riqueza y el poder se volvían abrumadores. La mujer en la que me había convertido entendía que a veces el amor parecía violencia y la protección. Se sentía como control. Y la familia se elegía en lugar de ser dada. Nuestra historia había comenzado hace 10 años. Con una promesa rota en una azotea. Había sobrevivido a la separación. Al sufrimiento y al tipo de obstáculos que destruían cimientos más débiles. Ahora comenzaba de nuevo. No con esperanza ingenua, sino con una comprensión de ojos claros de exactamente lo que estábamos construyendo. Juntos. La mano de Gabriel encontró la mía mientras enfrentábamos a nuestra extraña familia reunida. Su agarre era cálido, sólido. Y permanente. Una promesa que había pasado una década preparándose para cumplir. Me aferré fuerte y di un paso hacia adelante hacia nuestro futuro. Cualquiera que fuera la oscuridad que pudiera contener. Porque algunas luces solo brillan más contra lo negro. Y la nuestra había sido forjada en fuego lo suficientemente caliente como para quemar todo excepto lo que más importaba. El uno al otro finalmente. Completamente para siempre.